They didn't die in vain. But you will. Because you're wrong. Harry's heart did beat for us. For all of us. It's not over. Hola a todos, soy Manu. Hoy vamos a hablar sobre la franquicia de Harry Potter y tratar de descifrar qué podemos extrapolar de ella ideológicamente. Ahora bien, lo que encontremos hoy necesariamente será reflectivo de las intenciones de escritores y directores y otras voces creativas involucradas. No, pero preguntémonos esto. ¿Cuál es la diferencia entre un texto que intencionalmente tiene un mensaje, digamos, racista y uno que lo tiene accidentalmente? Bueno, funcionalmente, nada. Específicamente me enfocaré en las películas, aunque mencionaré a los libros de repente para un par de cosas. Pero empecemos con algo simple. Para mí esta es una franquicia que es un escape muy cómodo que puedo revisitar cada vez que necesite distraerme. Entonces eso es divertido. Las dinámicas entre personajes son mayormente simples y memorables, y por lo general cuando algún personaje está escrito algo superficialmente, carece de desarrollo o de caracterización propiamente, la actuación lo compensa y hace sentir lo suficientemente real y agradable. Los efectos visuales son muy buenos a través de la franquicia y los convencionalismos y estructura de misterio son suficientemente entretenidos y enganchantes y para mí al menos nunca se vuelven repetitivos. Y especialmente el mundo que crean creo que es el mayor atractivo. Este es mi ranking de las películas y si este video llega a tener algún día 500 me gustas, que no va a pasar, haré un video de 1 hora hablando meticulosamente sobre esas películas. Lo cual no puedo hacer, pero no voy a necesitar hacer. A grandes rasgos, para mí es una serie entretenida y si me topo alguna de ellas en televisión probablemente me sentaré a verla hasta el final. Pero bueno, pasemos ahora sí a la parte interesante. Son terribles. Bueno, es hora de meterme en esto, ahora que ya establecí un marco general. Enfatizo que habrá spoilers, claro. Entonces, ¿qué nos dicen las películas de Harry Potter ideológicamente? 8 películas, casi 20 horas, varias voces creativas involucradas. Pero, ¿hay algún mensaje o idea que se pueda encontrar en todo esto como un mismo texto? Bueno, podemos encontrarlo si identificamos las ideologías representadas a través de los personajes y el mundo, y la manera en la que la narrativa las desarrolla. ¿Cómo inicia nuestro mundo ficticio y cómo termina? ¿Qué cambios hay y a qué se deben? ¿Y qué implican? Pues podemos comenzar con ver a nuestro protagonista. La vida con la que crece nuestro protagonista Harry Potter muy creíblemente podría resultar en una persona que esté ideológicamente en contra de cualquier jerarquía que se pueda abusar por quienes estén más arriba para dañar a quienes estén más abajo, en especial si dicha jerarquía no tiene ningún tipo de justificación real. El abuso de poder y las injusticias que vivió y continúa viviendo por parte de sus tíos es algo que fácilmente podría haber reflejado en estructuras de poder fuera de su casa. Y por lo tanto, su rechazo a esta estructura familiar que se usa para justificar maltrato contra él podría verse reflejado como rechazo o al menos cuestionamiento de otras justificaciones para estas otras estructuras de poder, como serían por ejemplo de clase o de raza o incluso en este caso de pureza de sangre, que es la más recurrente a lo largo de la franquicia, claro. Pero claro, empezamos la serie a sus 11 años, no va a ser un ideólogo a esa edad. Pero conforme progresa la serie y él continúa sin tener una ideología clara, que sepamos al menos, esto se vuelve algo curioso, en particular pues viéndolo desde el punto de vista que lo estamos viendo hoy. Es claro que es una persona rebelde, pero esto nunca se traslada o manifiesta como un cuestionamiento auténtico de jerarquías existentes en su mundo. Ahora bien, esto no quiere decir que la franquicia no tenga ideas políticas, sí las tiene, ya veremos. Solamente quiere decir que nuestro protagonista realmente como que se mantiene al margen, ideológicamente hablando. En 7 películas en las que nuestros héroes luchan contra Voldemort, el objetivo es simplemente detenerlo porque es malo. Es peligroso. Gente podría morir si no lo detenemos.
Así que el objetivo es simple y sencillamente detener al hombre malo, porque es malo, matar es malo. Es una meta noble, y creo que podríamos decir que esto es lo más cercano a una ideología clara que muestran nuestros héroes, Harry en particular. Es su objetivo, y afortunadamente acaban por lograrlo. Pero, ¿qué implica esto para el resto de la franquicia? Bueno, si ya sabemos la ideología de nuestros héroes, probablemente nos vendría bien ver la ideología de nuestros villanos. Para Harry, y parece ser para el resto de nuestros héroes también, Voldemort es un villano, pero no mucho más que eso. Un caso excepcional de un mago que se hizo malo y ahora es malo. Oh no, hay que detenerlo, a ese mago malo, antes de que haga más cosas malas. Y lo que nos comunica el final de la última película es que una vez que derrotas al hombre excepcionalmente malo, el mundo estará en paz. Nada más importa. Lo que es imperativo es detenerlo a él, como si fuera una fuerza de la naturaleza que salió de la nada. Pero ¿es realmente un tema tan simple? Pues pensemos en Voldemort. Y bueno, un problema que tenemos con Voldemort de inmediato es que, a pesar de ser el antagonista de básicamente 7 de 8 películas, no nos dan mucho trasfondo sobre él. Lo poco que tenemos con la segunda y sexta película es que sus padres murieron, era malo desde el principio, pero sabía manipular a la gente para ganar lo que quisiera, y le asustaba la muerte y resentía a los muggles porque su padre fue un muggle y abandonó a su madre. Entonces Tom se volvió alguien que odia a todas las personas que no sean sangre pura y usa sus poderes violentamente para empujar al mundo hacia su imagen. Y de ahí ya saben cómo va. Se hace algunos horrocruxes, trata de matar al niño que se profetiza que lo matará a él, rebota la maldición y muere. Y cuando regresa sus seguidores lo esperan y probablemente tiene nuevos seguidores que lo apoyan porque igualmente son racistas, supremacistas de la sangre pura. Y luego muere y el problema se resuelve y el mundo ha sido salvado. Pero bueno, entonces Voldemort es malo, claramente, y debía ser detenido. Esto no es una apología o algo así. Sin embargo, la cosa es esta. ¿Es Voldemort realmente solo una persona casualmente mala? ¿O es el producto de un problema más grande? Bueno, por cómo estructuré el video ya saben qué es lo que voy a responder. Pero para poder responderlo, primero debemos hablar sobre... Aquí voy a poner el... Entonces, como dije hace un momento, Voldemort odia a la gente que no es de sangre pura. Y probablemente esto se debe en su mayoría al resentimiento hacia su padre y a su propio sentir de poder que tenía desde que usaba magia contra muggles en el orfanato. Y obtuvo seguidores porque simpatizaban con él y estaban de acuerdo con la idea de supremacía de sangre pura. No importa que no hayan vivido lo que vivió él, comparten la ideología de supremacía simplemente porque sigue sin ser algo inusual en este mundo. Y aquí tengo que hacer el paralelismo obvio, que ha sido hecho millones de veces. Voldemort como Adolfo Hitler. Pero no lo hago simplemente porque sí, sino porque trae ciertas implicaciones ideológicas que creo que hay que considerar y discutir. En los flashbacks o analepsis de Snape, en la última película, vemos que Dumbledore sabe que Voldemort volverá y dicen que deberían prepararse para detenerlo cuando lo haga. Pero esto tiene implicaciones que realmente no me encantan. Voldemort no inventó la idea de supremacía de sangre pura, así como Hitler no inventó todas las ideas eugenésicas, racistas, etnocentristas, antisemíticas, nacionalistas, etc., que sostienen al nacionalsocialismo. Solamente le dieron cara a esas ideas. Son algo que no empieza ni termina con ellos. Así pues, como hemos estado viendo los últimos años, los nazis no fueron derrotados realmente. Esos nazis, en ese periodo de tiempo, en esas circunstancias, fueron derrotados. Pero no hubo un esfuerzo realmente por ir en contra de o desmantelar las ideas que están por debajo de esta ideología. En Estados Unidos, que les recuerdo fue uno de los ganadores contra los nazis, sigue habiendo racismo, sigue habiendo ideas eugenésicas casualmente esparcidas, sigue habiendo nacionalismo, obviamente, y en México también. Ganarle a una persona mala, obviamente, que represente esas ideas, que les da cara, que les da poder, es importante, claro que lo es, pero es insuficiente si realmente no se hace un esfuerzo por atacar aquello que le dio poder, esos sistemas que permitieron que las personas tuvieran este poder. Y la franquicia de Harry Potter muestra esto igualmente. Voldemort accidentalmente se mató a sí mismo, y sabemos que va a regresar, así que tenemos que estar listos para cuando vuelva, matarlo,
otra vez, pero más y mejor. Para dar una idea de a lo que me refiero, supongamos que años después de donde acaba esta franquicia, Voldemort regresa otra vez. ¿Hay motivo realmente para creer que sus seguidores no volverían a unirse a él? ¿O los descendientes de sus seguidores? ¿U otras personas que vean atractivas sus ideas? No, lo más probable es que volveríamos a lo mismo. La historia se continúa repitiendo si nuestros personajes continúan siguiendo los mismos protocolos, por así decirlo. Antes de seguir, quisiera hablar brevemente sobre Slytherin. Para fans de este universo, en especial aquellos que saben más por libros y fuentes paratextuales, Slytherin es simplemente una casa con sus características distintivas, algunas negativas y otras positivas. Esto es especialmente evidente en las personas que saben mucho sobre las casas. Y no me refiero a bienes raíces. Pero en las películas especialmente, esta casa es representada simple y sencillamente como las manzanas podridas, por así decirlo. Y es cierto que nos muestran a un par de personajes de Slytherin que no son horribles personas, como Slughorn o debatiblemente Snape, pero pues son literalmente excepciones a la regla. Esa ideología de supremacía de sangre pura la vemos casi universalmente en mortífagos y en personajes que sabemos que están en Slytherin, principalmente con Draco Malfoy, claro. Pero a grandes rasgos, la casa es representada como intrínsecamente mala, como intrínsecamente racista. Y para mí esto es muy raro, honestamente. Imagínense estar en la escuela, jóvenes, y reparten a los alumnos en grupitos, ¿no? Tenemos los valientes, los que saben datos curiosos, los flojos y los potenciales nazis. Se me hace muy raro, yo pienso que habría mucha polarización de grupo. Yo no pondría a todos los racistas en un mismo cuarto. Y luego incluso al final nos dicen que todas las casas siguen existiendo y prácticamente todo está exactamente igual, el status quo se quedó igual. Después de estos horribles acontecimientos con Voldemort, 2 veces la casa racista potencialmente supremacista de sangre pura sigue en pie como si nada. Yo nada más no. Esto para mí apoya la tesis de que para el final de todo realmente no importa si derrotas a Voldemort, porque si vuelve o llega alguien más como él, va a pasar lo mismo otra vez. Entonces, ¿cuál es el punto? Si ideologías peligrosas, intolerantes, que empoderan a personas peligrosas e intolerantes, no son desafiadas, ese tipo de amenazas, como Voldemort en las películas, como Hitler en la vida real, siempre van a seguir regresando. Y no es solo una franquicia de películas, bueno, sí lo es. Y no es solo una franquicia de películas. Es una ideología que hemos visto en la vida real y la estamos reflejando acá y la estamos reproduciendo. Nos seguimos diciendo a nosotros mismos la mentira de que ideologías peligrosas realmente no son un gran problema, que pueden ser toleradas en general. Que Voldemort es una falla en el sistema y no un producto del sistema que tolera ideologías peligrosas. Naturalmente no puedo acabar el video sin hablar de elfos. Ahora, en las películas está ausente mucho de lo que tenemos en los libros sobre los elfos. En el 4º libro, por ejemplo, hay una subtrama entera dedicada a Hermione liderando una organización que busca erradicar la esclavitud de elfos. Que no lo logra, claro, pero ese no es el punto. Y Ron en particular no la toma muy en serio. Pero luego, cuando llegamos al libro 7 y estamos en la batalla de Hogwarts, es Ron quien se da cuenta de que los elfos que están en la cocina deben ser liberados o van a morir. Vaya, es el que se preocupa por ellos. Y es aquí cuando Hermione y Ron hacen la palabra B. Pero esto realmente no se ve en las películas. En las películas, cuando se trata de elfos, una vez más tenemos un caso en el que es algo que está casi dado por sentado. Cuando conocemos a Dobby es claro que tiene muchos problemas. Se castiga a sí mismo por insultar a la familia a la que le pertenece y claramente se ve a sí mismo como merecedor de estas circunstancias. Y afortunadamente Harry logra que Dobby sea liberado al final de la película. Pero el texto en sí, tanto la película 2 como las 8 películas como un mismo texto, nunca ponen en tela de duda el hecho de que los elfos sean su propia subsociedad de esclavos, que sean propiedad antes que realmente seres con sus propias vidas. El problema en el caso de Dobby es que su amo es cruel, no es el hecho de que tenga un amo en general. Y con Kreacher realmente nunca hacemos nada. El personaje irónicamente es racista como los seguidores de Voldemort, pero nunca hablamos sobre su estado de esclavitud. Y al igual que la ideología de supremacía de sangre pura, acabamos la franquicia y permanece igual, sin ser desafiada. Muere Voldemort, el día ha sido salvado, el mundo está bien.
a pesar de que siga viva la ideología de supremacía de sangre pura y la esclavitud de elfos. Y no estoy diciendo que la historia de las películas debía preocuparse por resolver esto necesariamente, pero creo que sí es interesante explorar esto porque es otro problema real que tiene un paralelismo muy claro al mundo real, que realmente no se resuelve, simplemente concluye en que es algo tolerable. Y creo que por lo mismo contribuye a nuestro entendimiento de esta franquicia ideológicamente. En lo personal, no sé qué hubiera hecho yo. No sé si hubiera hecho que abolieran las casas o que la separación entre el mundo de magos y de humanos se acabara y se unieran, o qué hubiera hecho. Eso es una discusión interesante, pero para otro día. Lo que es cierto es que en el texto que nos presentan vemos una fantasía en la cual prácticas e ideologías intolerantes e inhumanas irónicamente son toleradas. El texto refleja ideas que hemos visto en el mundo real y las reproduce. Y todo esto acaba por influir en cómo percibimos al mundo real, nosotros, consumidores. Hay una escena muy conmovedora en la segunda película en la que Hagrid, que se puede inferir que también ha sido víctima de discriminación, al menos a lo largo de su vida, articula por qué la discriminación por sangre pura está mal. Blood. Dirty blood. Why, there isn't a wizard alive today that's not half blood or less. More to the point, they've yet to think of a spell that our Hermione can do. Come here. Don't you think on it, Hermione. Don't you think on it for 1 minute. Y es muy lindo que Hagrid, que es la figura parental principal de Harry en las primeras 2 películas, y yo diría que el corazón de las primeras 2 películas también, exprese esto. Pero narrativamente nunca hay un desafío real. Y creo que no hay ninguna escena que represente mejor cómo me siento sobre esta franquicia a grandes rasgos. Tiene personajes virtuosos y agradables, buenas personas, vaya, y me trae una sensación de familiaridad y comodidad, pero nunca va más allá de eso, a pesar de que las ideas implícitas en ella casi solicitan o necesitan que vayamos más allá de eso. Es una bonita fantasía a la cual escaparse, pero una que no está muy interesada en realmente explorar las ideas políticas que se representan. Muchas gracias por ver. Si les gustó, les invito a darle me gusta, a compartirlo, a comentar qué opinan de mi lectura o si tienen una lectura distinta a ustedes. Y les invito también a suscribirse, claro, si quieren ver más videos como este. Volverán a verme muy pronto. Hasta luego.